Bienvenidos a un nuevo recorrido por la memoria. Hoy viajaremos a la década de los años 60, una época profundamente distinta a la que conocemos. Fueron años marcados por cambios en la tecnología, la moda, el entretenimiento y la forma de vivir. Muchas de las comodidades actuales aún no existían, pero la vida se disfrutaba con entusiasmo y con un ritmo muy propio. Para quienes vivieron esa época, estos recuerdos despiertan emociones intensas. Para quienes no, representan una ventana a un México que ya no existe, pero que dejó huella en su historia. Durante los 60, la Ciudad de México experimentó una transformación urbana como pocas veces en su historia. El acelerado crecimiento de la población impulsó un proceso de urbanización que amplió los límites de la ciudad y modificó su fisonomía. Nuevos edificios, vialidades, centros culturales y espacios públicos empezaron a modernizar la capital. El centro histórico empezó a mostrar un contraste notable entre su arquitectura antigua, herencia prehispánica y colonial, y las nuevas construcciones que se levantaban desde los 40 y 50 y que en los 60 se consolidaron como parte del paisaje moderno. Grandes edificios de oficinas, comercios y torres administrativas formaban ya una silueta urbana más contemporánea, mientras que la historia seguía viva en cada calle del primer cuadro. La Alameda Central ya era un espacio emblemático. Conservaba su esencia histórica, mientras se rodeaba de inmuebles nuevos y antiguos que coexistían en armonía. Para muchos, era un refugio en medio de la ciudad, un lugar para sentarse, leer, conversar o simplemente ver pasar la vida, con la mezcla inconfundible de tradición y modernidad que caracterizó aquella década. Varias zonas de la ciudad vivieron transformaciones especialmente visibles durante los años 60. En el norte, el Paseo de la Reforma se extendió hacia nuevas áreas y uno de los desarrollos más emblemáticos fue la construcción de la unidad habitacional Nonaco-Tlatelolco. Este conjunto superó todos los modelos de vivienda anteriores y se convirtió en un referente urbano para México y para otros países de América Latina. Sus plazas, enormes edificios y diseño ordenado representaban la visión de una ciudad moderna y planificada. La torre que perteneció a Banobras se convirtió en un punto de referencia visual, marcando la entrada a una nueva etapa de la arquitectura de la capital. No muy lejos, la estación de Buenavista vivió un resurgimiento. Los trabajos de modernización la transformaron en una de las terminales ferroviarias más utilizadas del país. Viajar en tren era habitual, cómodo y accesible, y para muchos era sinónimo de vacaciones, visitas familiares o aventuras hacia otras regiones. En el sur, la expansión también fue evidente. La inauguración de Ciudad Universitaria había convertido esa zona en un núcleo cultural y académico. A lo largo de la Avenida de los Insurgentes se construyeron y renovaron plazas, edificios y comercios que comenzaron a definir el carácter moderno del sur de la ciudad. El Teatro de los Insurgentes fue renovado con vistas a los Juegos Olímpicos de 1968, aportando un impulso cultural significativo. Tras las Olimpiadas, muchas instalaciones deportivas que habían sido sedes del evento se abrieron al público. Jóvenes y niños acudían para practicar atletismo, natación, clavados y otras disciplinas. La alberca olímpica se volvió uno de los sitios más visitados y un símbolo de inspiración deportiva. En paralelo, varias vialidades fueron ampliadas o modernizadas para responder al aumento del tráfico. Un ejemplo importante fue la construcción del Anillo Periférico Sur y el proyecto de San Jerónimo, que embelleció la zona con jardines y mejoró de forma notable la circulación. Los 60 fueron una década de renovación también para los espacios verdes. Muchos parques y glorietas recibieron mantenimiento o remodelaciones para modernizar zonas completas. El Parque de los Venados fue uno de los beneficiados, convirtiéndose en un punto clave de convivencia familiar. En la colonia Narvarte, la glorieta de Vertis renovó su fuente, aportando una nueva identidad visual al área. La fuente de Petróleos, en el cruce de Reforma y Periférico, se consolidó como un símbolo de modernización arquitectónica, aportando elegancia a una zona que comenzaba a transformarse rápidamente. También la glorieta de Mariscal Sucre en la Colonia del Valle fue renovada a finales de la década, aunque su diseño ha cambiado desde entonces. En Polanco, los jardines se volvieron parte fundamental de la vida cotidiana,
y el Parque Arboledas destacó como uno de los espacios más queridos para convivir, pasear y disfrutar tardes en familia. En lo referente a infraestructura social, los años 60 estuvieron marcados por la construcción de hospitales que aún hoy son referentes. El Hospital 20 de Noviembre y el Centro Médico Nacional, actual Centro Médico Siglo XXI, representaron una nueva era en la atención médica. Incorporaron tecnología moderna y nuevas prácticas clínicas que elevaron la calidad del sistema de salud. En ese mismo periodo, se mejoró y amplió el programa de desayunos escolares. Se establecieron fábricas para producir los alimentos que se distribuían por todo el país, y miles de niños recibieron diariamente leche, galletas y otros productos que se volvieron parte de sus recuerdos escolares. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, inaugurada al final del sexenio correspondiente, se convirtió en un símbolo arquitectónico y social. Muchas familias hicieron de ese lugar su hogar, formando comunidades que con el paso del tiempo quedarían marcadas tanto por la vida cotidiana como por los episodios históricos que allí ocurrieron. Hacia finales de la década de los 60, se formó un grupo especial de policía femenil encargado de vigilar zonas estratégicas del centro de la ciudad. Sus uniformes distintivos las hacían fácilmente reconocibles y su profesionalismo las convirtió en una presencia habitual en espacios como la Alameda Central. Su labor contribuyó significativamente a la atención de ciudadanos y turistas en un momento de crecimiento urbano acelerado. La Alameda Central también fue escenario de conciertos y presentaciones artísticas. Músicos, cantantes y actores ofrecían espectáculos al aire libre que reunían a familias enteras. Esos eventos se mantuvieron incluso hasta los años 80. El Bosque de Chapultepec también fue un escenario frecuente para presentaciones y espectáculos musicales que añadían un toque cultural a las visitas dominicales. En cuanto a figuras públicas, la década estuvo llena de personalidades del cine y la televisión que marcaron la cultura de la época. Actrices, actores y comediantes llenaron las pantallas de los hogares mexicanos con producciones que hoy forman parte de la memoria colectiva. La farándula de aquellos años definió estilos, tendencias y modas que todavía se recuerdan con cariño. La vida nocturna también experimentó un auge notable. Los centros nocturnos ofrecían espectáculos en vivo acompañados de cenas, música y ambientes llenos de glamour. Muchos de estos lugares estaban ubicados en hoteles reconocidos, que competían por ofrecer los mejores shows y las mejores experiencias gastronómicas. Las luces urbanas, los salones iluminados y la atmósfera elegante convirtieron las noches de los 60 en un periodo vibrante y especial. Moda, compras, autos, tiendas y la vida cotidiana. La moda de los años 60 tenía características muy definidas. La ropa femenina y masculina mostraba estilos distintivos que reflejaban la transición social y cultural de la época. Los niños, las mujeres y los hombres se vestían siguiendo tendencias claras, aunque hacia el final de la década comenzaron a surgir estilos unisex que poco a poco difuminarían las diferencias tradicionales. En los hogares, los detergentes y productos de limpieza formaban parte de la vida cotidiana. Había marcas muy populares, cada una con características específicas, y las amas de casa desarrollaban preferencias bien definidas. La mayoría de estos artículos se vendían en las nuevas tiendas de autoservicio que empezaban a expandirse por la ciudad. Estas tiendas representaban modernidad, pasillos amplios, productos variados y la posibilidad de elegir personalmente. La ropa se adquiría principalmente en tiendas departamentales que ofrecían las últimas tendencias. Estos establecimientos ya eran lugares emblemáticos de compras y convivencia. También existían tiendas especializadas, como agencias automotrices, donde podían encontrarse los modelos más modernos del momento. Muchos de esos autos hoy son considerados clásicos, pero en los 60 representaban lo más avanzado en tecnología y diseño. Objetos característicos de la época, electrodomésticos, muebles, radios, cámaras fotográficas, juguetes, se vendían en tiendas que, aunque muchas siguen existiendo, han cambiado completamente su oferta a lo largo del tiempo. Cada artículo representaba un símbolo del estilo de vida de la década. La vida cotidiana de los años 60 estaba llena de momentos sencillos que hoy se recuerdan con una mezcla de cariño y nostalgia.
Entre ellos, uno de los más representativos eran los paseos familiares hacia las afueras de la ciudad. Uno de los destinos favoritos era el Desierto de los Leones, un espacio natural que llevaba décadas siendo refugio de quienes buscaban un respiro fuera del bullicio. En aquella época, el parque tenía un ambiente mucho más agreste, con senderos menos marcados y áreas donde las familias instalaban asadores para preparar carne, calentar tortillas o sentarse junto al aroma de los pinos mientras los niños corrían entre los árboles. Se escuchaba el eco del viento entre las montañas, el crujido de la leña y, ocasionalmente, el sonido lejano de una pelota golpeando el pasto. Para muchos, el Desierto de los Leones no solo era un paseo, era una tradición familiar que se repetía cada año. Un recuerdo que quedaba grabado en fotografías en blanco y negro, donde siempre aparecía el mismo paisaje de calma y naturaleza. Las excursiones escolares también marcaron profundamente la vida de quienes crecieron en aquella década. Los autobuses escolares, con sus ventanas corredizas y asientos duros, eran sinónimo de aventura. Desde temprano, los niños subían cargando loncheras, chamarras y cuadernos, donde más tarde pegarían la estampa del museo visitado. La emoción comenzaba desde el trayecto, risas, canciones improvisadas, maestros pidiendo orden y el sonido característico del motor mientras el autobús cruzaba avenidas que hoy ya no lucen igual. Al llegar a los museos, los guías recibían a los grupos con explicaciones detalladas sobre piezas arqueológicas, pinturas, maquetas o sitios históricos. Para muchos estudiantes, esas excursiones eran la primera vez que veían de cerca objetos que solo conocían por los libros. Era una forma de viajar en el tiempo, de descubrir mundos antiguos sin salir de la ciudad. Otro elemento fundamental de la vida cotidiana eran los mercados tradicionales, espacios que definían la identidad de cada colonia. Muchos mercados tenían un diseño diferente al actual, techos altos que dejaban entrar la luz natural, pasillos amplios y naves divididas según los productos. Una nave para frutas y verduras, otra para carnes y pescados, otra para semillas, chiles secos y hierbas, y pequeños pasillos donde se vendía desde ropa hasta utensilios para el hogar. El aroma de pan recién horneado, el sonido de los carniceros afilando cuchillos y las voces de los locatarios anunciando ofertas formaban una sinfonía cotidiana. Acompañar a los padres al mercado era una actividad que despertaba todos los sentidos. El colorido de los puestos, la textura de los productos y la convivencia con los comerciantes que saludaban a los clientes de toda la vida. Los clubes comunitarios que surgieron en varias zonas de la ciudad también jugaron un papel importante en la convivencia. Estos espacios ofrecían actividades deportivas, talleres y cursos que fomentaban la participación y la formación de nuevas amistades. Los niños hacían manualidades, aprendían a nadar o participaban en equipos de béisbol, fútbol o gimnasia. Los adultos encontraban en esos clubes lugares para socializar, participar en reuniones vecinales o simplemente disfrutar de tardes tranquilas. Estos centros fortalecían los lazos comunitarios y promovían valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la colaboración. En materia de vivienda, los años 60 trajeron consigo un programa que buscaba ampliar el acceso a un hogar propio. El gobierno proporcionaba materiales, mientras que los ciudadanos aportaban la mano de obra. En distintas zonas de la ciudad, era común ver a familias enteras trabajando juntas para levantar sus casas. Los padres cargando bultos de cemento, los hijos pasando herramientas y las madres preparando comida para quienes participaban en la construcción. Estas escenas, repetidas en varias colonias, dieron origen a comunidades unidas por esfuerzos compartidos y por la ilusión de crear un patrimonio familiar. El sistema financiero también evolucionaba. En esa década, los créditos personales e hipotecarios empezaron a volverse más comunes, lo que permitió que más familias accedieran a bienes y servicios que antes parecían inalcanzables. El Banco del Comercio introdujo instalaciones modernas y nuevos servicios que competían directamente con la banca tradicional. Las sucursales, con su arquitectura limpia y moderna, reflejaban el espíritu de una ciudad que miraba hacia el futuro. Las familias acudían para abrir cuentas, solicitar créditos o depositar ahorros, marcando el inicio de una relación más cotidiana con el sistema bancario. La juventud de los 60 vivía en medio de este México que se modernizaba, pero también enfrentaba incertidumbres y cambios sociales profundos.
Los estudios universitarios eran uno de los grandes objetivos, y tanto la universidad pública como el Politécnico tenían un peso enorme en la formación académica del país. Los estudiantes asistían a clases, participaban en actividades culturales, se reunían en cafeterías y formaban parte de movimientos que marcarían la historia. Fue una época donde la música, la literatura y las ideas políticas estaban muy presentes en la vida diaria. La convivencia entre jóvenes tenía un estilo particular. Reuniones en casas, tertulias improvisadas, tardes en parques y largas caminatas por Insurgentes o por el centro, cuando la ciudad era un espacio más accesible y menos saturado. Los recuerdos de esta década no solo se guardan por los grandes cambios urbanos o por los avances tecnológicos, sino por la forma en que se vivía. Los paseos familiares, las excursiones escolares, las visitas al mercado, las compras en tiendas departamentales, las salidas al cine, los juegos en la calle, los aromas de la comida casera y la vida comunitaria forman parte de un México que sigue vivo en la memoria de quienes lo caminaron. La década de los 60 fue un capítulo de transformación, de modernización y también de cercanía humana. Un tiempo en el que la ciudad crecía rápido, pero los vínculos familiares y comunitarios seguían siendo el centro de la vida. Un tiempo que dejó huellas profundas y que hoy recordamos como una etapa llena de historias, colores, sonidos y momentos que siguen resonando con fuerza.